Ya, vamos a entonces a tener una meditación del día de hoy. Eh, Vamos a tener una reflexión acerca de la viuda de Naín. Ya hemos nosotros, eh, yo creo que todos en algún momento hemos estudiado esto. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. ¿Ya? Eh, Sabemos que el vacío dejado por la pérdida de una persona querida en general puede estar asociada a la angustia y a otros sentimientos negativos intensos. Hay personas que enfrentan pérdidas múltiples, lo que da un resultado en un luto acumulativo. Ya lamentablemente también hay personas que tienen pérdida no solo una, sino a veces dos o hasta tres personas. Aquí a veces se han mencionado por ahí alguna hermana que ha tenido pérdida de esposo, hijo o hermano. Cada nueva pérdida agrava los aspectos desafiantes del luto, lo que puede llevar a la fatiga y sobrecarga debido a diversos estresores involucrados. Es mucho más difícil enfrentar una nueva pérdida cuando uno se encuentra solo con parte de la capacidad de resolución del conflicto. El luto involucra pérdida física, eh, en el caso de muerte o de un ser querido. Pérdida simbólica, por ejemplo, al romper una relación o perder el empleo. Y pérdidas secundarias, las que involucran nuevas rutinas, por ejemplo. Ya, eso más o menos lo que involucra un luto. Ya, leamos entonces, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La viuda de Naín estaba pasando ya por un luto, porque ella había perdido a su esposo y ahora estaba yendo a enterrar a su hijo. Eh, en la época de Jesús, Naín era una población agrícola con pocas casas. Eh, Lucas comenzó su relato observando que Jesús estaba en Capernaum y el día anterior había curado al siervo del centurión. Al día siguiente fue a la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos. Es importante resaltar que Naín quedaba aproximadamente más o menos a 50 kilómetros de Capernaum. Para caminar de Capernaum a Naín se necesitaban 1 o 2 días de viajes. Ya, así que Jesús tuvo que caminar durante la noche. Eh, eh, Jesús entró en la ciudad con sus discípulos y se encontró con un cortejo fúnebre que salía de la puerta de la ciudad.
Un joven de probablemente veintitantos años estaba siendo llevado en una camilla fúnebre. Lucas cuenta que aquel joven era el único hijo de una viuda. Un gran grupo de habitantes de la ciudad la acompañaba en esta terrible tragedia familiar. Todo el pueblo de la ciudad parecía haberse juntado para manifestar su respeto por el muerto y simpatía hacia la viuda. Bueno, aquí menciona algo muy importante, que es que todo el pueblo o los vecinos, ellos acompañaron a su vecina, se podría decir en esta historia, y eso es un ejemplo para nosotros, ya porque sabemos que igual cuando fallece alguien, nosotros acompañamos a la amiga o a la vecina. Pero también es un ejemplo, dice, la empatía mostrada en la pérdida significativa es un apoyo social fundamental para la recuperación. El acompañamiento, ¿cierto? Solo las personas que hemos tenido alguna pérdida en la familia muy cercana, como un hijo o tal vez algún esposo, sabemos que a veces para las personas que ya sean vecinos, amigos o familiares, a veces como que cuesta ir a hablar con esa persona que está pasando por un momento difícil, pero saben que cuando uno tiene una pérdida, a veces lo que más necesita es que alguien la llame o la acompañe, porque en su dolor igual uno se siente solo, ¿ya? Y el aumento en manifestar emociones al compartir recuerdos y experiencias semejantes, la oración intercesora, el abrazo afectuoso son componentes que facilitan la curación en ese proceso tan doloroso de luto. ¿Alguna vez has pasado por una o más pérdidas dolorosas que le hicieron tambalear y demoró en recuperarse? Eh, Hay personas que buscan ayuda en amigos o familiares, o algunos no buscan ayuda. eh, se, Se quedan solitos o no quieren conversar con nadie. Tal vez usted esté viviendo el luto, atravesando una situación muy difícil en ese momento y necesita apoyo social de personas que pasaron por pérdidas semejantes. Eh, a veces no debemos de tener miedo de poder conversar sobre lo que sucedió y cómo se siente, aunque hay personas que les cuesta poder hablar de sus sentimientos y a otras no. Así es una manera de desahogarse. Eh, ¿Saben qué significaba en términos sociales, espirituales y financieros ser una viuda sin heredero en el antiguo Israel? En la cultura judía se creía que cuando el marido moría antes de tener una edad avanzada, era señal del castigo de Dios por el pecado. Así, en la creencia popular, Dios estaría castigando a la viuda también. Además del dolor espiritual y emocional, la viuda de Naín tenía que enfrentar la ruina financiera, imagínense, incluso la posibilidad de morir de hambre. Eh, Esta viuda, ella sabía su condición, ¿cierto? Ella sabía que aparte de quedar, ya había quedado viuda, estaba pasando por esa situación y ahora por su hijo, ella sabía lo que le esperaba. Y yo creo que también el dolor aún era más, porque iba a quedar totalmente abandonada. Y como dice también, eh, si no tenía ningún apoyo, ella iba a padecer de hambre. En el matrimonio, la mujer tenía la protección financiera familiar provista por el marido. Si él moría,
ella quedaba bajo el cuidado del hijo heredero. Como el único hijo, el heredero de aquella viuda había muerto y ella debería enfrentar una terrible situación financiera. Si el hijo tenía unos 20 y pocos años, probablemente ella era de mediana edad y vivía en una población agrícola aislada, sin condiciones de supervivencia. Ser viuda era una condición muy difícil para las mujeres de aquella época y aún lo es hoy. Ya igual en estos tiempos eh, hay mujeres viudas que a lo mejor algunas tienen recursos, otras no, pero igual yo creo que no debe ser fácil porque cuando ha estado tal vez un tiempo con su esposo, eh, ella tiene un apoyo en todos los aspectos y esa pérdida le hace enfrentar a situaciones complicadas porque el hombre igual a veces hay cosas que hace que la mujer no puede hacer, sobre todo las personas que viven en el campo o en lugares alejados de la ciudad tienen que lidiar con muchas cosas que eh, el hombre a veces tiene que hacer. De alguna forma Jesús sintió la situación desesperada de aquella viuda y puede ser que ella haya pasado la noche postrada en el piso de tierra de su casa implorando al Padre Celestial que le dijera el motivo de su situación. Tal vez ella incluso había cuestionado abiertamente la razón de tener que continuar viviendo en esa tierra, o tal vez estaba aterrorizada con la eminente soledad que tendría que enfrentar. Claro, la soledad, eh, imagínese con doble luto, debe ser terrible. No lo sabemos, pero lo que sabemos es que el Salvador decidió partir inmediatamente de Capernaum, lo que exigió que caminara toda la noche para interceptar a la procesión fúnebre poco antes de la sepultura del cuerpo. Jesús se dirigió lentamente al lugar del entierro. En un féretro abierto, yo creo que me imagino que debe ser un tipo camilla para cargar el cuerpo, se encontraba el joven muerto y a su alrededor los que lamentaban, llenaban el aire de gritos y lamentos. Recuerden que en ese tiempo, cuando habían este tipo de situación, existían también unas mujeres que se llamaban plañideras, que ellas lloraban. Cristo se compadeció de esa madre y le expresó simpatía. Ya él se compadeció y le dijo, no llores. Se acercó al féretro y con voz clara, llena de autoridad, dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven abrió los ojos, Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y lo entregó a su madre. Madre e hijo se unen en un largo, estrecho y gozoso abrazo. La multitud de la ciudad y los seguidores de Jesús se asombraron cuando el dolor compartido por ellos se transformó en alegría. Eso es lo que hizo Jesús y también lo puede hacer en nuestras vidas. Cuando estamos en dolor, de alguna manera, a veces ese dolor el Señor lo puede transformar en alegría. Y en ese momento Jesús hizo eso. No solamente se compadeció de la mujer, sino que como habían personas que estaban acompañando a la viuda en su dolor, eh, ellos al ver este gran milagro que hizo Jesús, tiene que haber sido algo extraordinario. Yo cuando leía esta historia eh, pensaba que tiene que haber sido una situación, pero muy extraordinaria, porque no los seres humanos no estamos preparados para ver algo así, más todavía una resurrección. La puerta del cementerio fue un lugar de alegría y gratitud al Todopoderoso.
que va al encuentro de sus hijos. Todos glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Jesús despertó al hijo de la viuda de Naín del sueño de la muerte, así como lo hizo con Lázaro y con la hija de Jairo, porque Él es la resurrección y la vida, y quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. La muerte no es el fin. Jesús prometió que volverá y resucitará a los que murieron en Cristo. Esa es la esperanza que alienta a nuestros corazones. Después del regreso de Jesús, con el establecimiento del cielo nuevo y tierra nueva, la muerte no existirá más. Sin embargo, mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, seamos apoyo social los unos para con los otros. Cuidemos nuestra salud espiritual, mental, social y física. Alentémonos unos a otros con el mensaje del pronto regreso de Cristo y la resurrección de nuestros amados. Bueno, eh, es importante que sigamos acá los consejos que debemos decir en este momento, que es cuidar nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, también la parte física, y que debemos alentarnos unos a otros, y sobre todo cuando tenemos algún ser querido, algún familiar, algún vecino que esté pasando por una situación así, que aunque sea acompañarlo un ratito, o a lo mejor ni siquiera hablar, o estar en silencio, orar con ellos, cantar, eso anima a la persona. Eh, Nos afirma que Jesús conocía a esa viuda pobre, olvidada y necesitada. Es común que las personas se sientan olvidadas o despreciadas cuando pasen por esas situaciones. Recuerden que mencioné otras situaciones al comienzo de este relato, de que no solamente esta situación puede aplicarse a una pérdida de un ser querido, sino que también a otras pérdidas, podría decirse simbólicamente, como el romper una relación o perder un empleo, eh, también involucrar a nuevos cambios en nuestras vidas. Cada vez que escuchemos esta historia, recordemos que somos importantes para Dios y que Él jamás se olvidará de nosotros. Tal vez alguno de ustedes esté pasando por un valle oscuro, luchando con el miedo, la ira, la injusticia, con problemas financieros o en el matrimonio. Puede parecer que Dios lo abandonó, que lo dejó solo en ese sufrimiento, pero Él garantiza que está a su lado. El Señor siempre estará de nuestro lado, o estará con nosotros cuando estemos eh, en alguna situación como esta. Los invito, hermanos, a que busquemos en Isaías 49, para los que tienen Biblia, Isaías 49, versículo 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí hay una promesa de nosotros, para nosotros, querida. Eh, Aunque muchas personas se olviden de nosotros, el Señor siempre estará con nosotros. No se olvida de nosotros. Es común que las personas busquen a Jesús clamando por un milagro. En la historia que vimos hoy, hermano, vimos
a Cristo tomando la iniciativa para actuar en la vida de una viuda pobre. Ella no clamó, no se humilló, no lo tocó, ni siquiera pidió ayuda, lloraba por la muerte de su hijo y fue sorprendida con la presencia del autor de la vida. Su luto se transformó en alegría por la resurrección de su hijo. Las palabras de Dios aún son poderosas para darnos luz en la oscuridad y vida en las situaciones más desesperantes. Jesús tocó el cajón y el joven resucitó. Y aquí nosotros podemos hacernos una pregunta para nosotros en vida personal. ¿Qué área de nuestra vida necesita ser tocada por Jesús? Eh, no le impidamos que toque lo que sea necesario en nuestra vida. Y debemos entregarle nuestra vida a Él, confiar en su poder, eh, pues la gracia del Señor es perfecta en nuestras debilidades. Hermanos, les voy a leer el comentario que se hace acerca de esta situación que pasó con la viuda de Naín, que sale en el libro El deseo de toda la gente, al menos en la página 283. Hace un comentario acá acerca de esta situación. A unos 30 kilómetros de Capernaum, en una altiplanicie que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraelón, se hallaba la aldea de Naín, hacia la cual Jesús encaminó luego sus pasos. Le acompañaban muchos de sus discípulos con otras personas y a lo largo de todo el camino la gente acudía, deseosa de oír su palabra de amor y compasión, trayéndole sus enfermos para que los sanase, y siempre con la esperanza de que Él, que ejercía tan maravilloso poder, se declararía Rey de Israel. Una multitud lo rodeaba a cada paso, la que lo seguían por la senda pedregosa que llevaba hacia la puerta de la aldea montañosa. Era una muchedumbre alegre y llena de expectativa. Mientras se acercaba, vieron venir hacia ellos un cortejo fúnebre que salía de la puerta. A paso lento y triste se encaminaban al cementerio. En un féretro abierto llevaba al frente, se hallaba el cuerpo del muerto y en derredor de él estaban las plañideras que llenaban el aire con sus llantos quejumbrosos. Todos los habitantes del pueblo parecían haberse reunido para demostrar su respeto al muerto y simpatía hacia sus afligidos deudos. Era una escena para despertar simpatías. El muerto era el hijo único de su madre viuda. La solitaria doliente iba siguiendo hacia la sepultura a su único hijo y apoyo y, y consuelo terrenal, porque recuerden que ella había perdido a su esposo, entonces también su hijo para ella era un consuelo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Mientras ella caminaba llorando enseguecida sin notar su presencia, sea la presencia de Jesús, él se acercó a ella y amablemente le dijo: no llores. Jesús estaba por cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de tierna simpatía. Imagínense el gran amor de Jesús hacia esa persona y también hacia nosotros cuando estamos pasando por situaciones de, de esa índole. Eh, yo sé que todas las personas que están acá, más de alguna, han tenido alguna pérdida muy cercana y hemos pasado por esa situación. Bueno, en forma personal yo también perdí a mi hijo menor, eh, muy pequeño, él iba a cumplir 4 años, y, y yo cuando estudiaba esta historia me sentí muy identificada con esta mujer, porque la pérdida de un hijo
es muy dolorosa, pero nosotros tenemos la, la esperanza de la resurrección. Y tal vez pase el tiempo, el dolor ya no es lo mismo. eh, Cuando uno tiene a Jesús en su vida, eh, tiene esa bendita esperanza de la resurrección y esa promesa, porque en realidad es una promesa. Y, y uno anhela cada día poder eh, que llegue ese momento tan importante, no solamente para ver al hijo o al esposo o a quien sea cercano, sino también porque vamos a ver a Jesús, porque vamos a estar con Él. Y acercándose, Jesús tocó el féretro. Ni aún el contacto con la muerte podía contaminarlo, porque recuerden que ellos no podían tocar al muerto. Y acá dice que ni siquiera el contacto con los muertos podía contaminar a Jesús. Los portadores se detuvieron y cesaron los lamentos de las plañideras. Imagínense el momento. Cuando vieron que iba a tocar ahí el féretro, ellos todos quedaron impactantes mirando qué iba a suceder. Los dos grupos se reunieron alrededor del féretro esperando contra toda esperanza. Allí se hallaba un hombre que había desterrado la enfermedad y vencido a demonios. Estaba también la muerte sujeta a su poder. Con voz clara y llena de autoridad pronunciaba estas palabras: joven, a ti te digo, levántate. Esa voz penetra los oídos del muerto. Y fue un milagro extraordinario, ¿no? El joven abre los ojos, Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Su mirada se posa sobre la que estaba llorando junto a él, y madre e hijo se unen en un abrazo largo, estrecho y gozoso. La multitud mira en silencio como hechizada, y todos tuvieron miedo, porque una situación en así, imagínense, un muerto que despierta. Por un rato permanecieron callados, irreverentes, como en la misma presencia de Dios. Luego glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El corte fúnebre volvió a Naín como una procesión triunfal, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El que estuvo al lado de la apenada madre a las puertas de Naín, vela con todos enlutados al lado del ataúd. Se conmueve eh, de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que se compadeció y amó, es un corazón de invariable ternura. Su palabra, que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder no ha disminuido para el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en Él, todavía es un Salvador viviente. Jesús cambió el pesar de la madre en gozo cuando le devolvió a su hijo. Sin embargo, el joven solo fue restaurado a esta vida terrenal para soportar sus tristezas, sus afanes, sus peligros y para volver a caer bajo el poder de la muerte. Pero Jesús consuela nuestras tristezas por los muertos con un mensaje de esperanza infinita. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por él, por el temor de la muerte, estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre. Satanás no puede retener a los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios ordena que viva. No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna. Así como la palabra de Dios ordena al primer hombre que viviera, así sigue dándonos vida, así como la palabra de Cristo. Joven, a ti te digo, levántate. También nos puede decir a cada uno de nosotros que nos levantemos. Dios dio la vida al joven de Naín. Así también esa frase, levántate de los muertos, es vida para él, alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En su palabra todo nos es ofrecido. Si la recibimos, tenemos liberación. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tales son las palabras de consuelo con que Él nos invita a que nos consolemos unos a otros. Hermanos, cuando leo la última cita que sale en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, yo cuando leo eso, eh, me imagino ese momento tan esperado para todos nosotros. Va a ser tan hermoso ese momento que así como la mujer, esta, la viuda de Naín, ella no se percató de lo que iba a hacer Jesús, pero le dio una alegría tan grande. Así va a ser en ese momento, yo creo, cuando venga Jesús y, y resuciten nuestros seres queridos, hijos, padres, madres o hermanos. Va a ser un momento extraordinario, un momento de alegría. Bueno, van a ser muchas cosas. Eh, Quise compartir con ustedes esta meditación porque creo que es importante que nosotros también estudiemos estos temas y, y podamos también llevar una palabra de aliento o una compañía. Sé que a veces no es fácil ponerse en el lugar de la otra persona, hasta cuando lo vivimos, pero así como lo hizo Jesús, que se acercó a esa mujer, se compadeció de ella. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Claro que no vamos a hacer milagros como Jesús, pero podemos eh, acompañar a las personas cuando están en esto. Y no solamente Jesús resucitó en ese momento la vida de esas personas, sino que también el momento de esa situación fue alegre para todos los que rodeaban a esa mujer. Y también lo puede hacer en nuestras vidas según la situación que nosotros estemos pasando, tal vez alguna depresión, algún dolor, no sé, pues, cualquier cosa que pueda estar entristeciéndonos. El Señor nos hace un llamado a nosotros que nos levantemos, tomados de su mano para seguir adelante y, y esperar ese eh, día
glorioso, ese día que todos nosotros esperamos, que es la segunda venida de Jesús, que está muy pronto a suceder. Nuestros, o sea, los acontecimientos lo están anunciando, y es cuando nosotros más debemos eh, prepararnos cada día, orando, velando y compartiendo el mensaje de salvación, el mensaje de amor que nos ha dejado Jesús, para que nosotros lo compartamos con los dolientes, con nuestros amigos, vecinos y familiares. Eso ha sido lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, a salir adelante en cualquier situación que estemos pasando ahora. Tal vez hayamos perdido a algún esposo, algún hijo. Sabemos que no estamos solos, que Jesús siempre está con nosotros. Eh, Eso, mis queridos hermanos. Los invito para que hagamos una oración en este momento, hermano. Padre celestial, Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque tenemos esa promesa de la resurrección, y que sabemos también que a pesar de cualquier situación que estemos pasando dolorosa, sabemos que usted está con nosotros, y así como le dijo al joven que se levantara, también nos dice a nosotros. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, ya sea cualquier situación que estemos pasando. Sabemos que no estamos solos, Señor. Lo tenemos a usted, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y también a los ángeles que nos acompañan, y no debemos sentirnos solos según la situación que estemos pasando. Bendíganos a todos nosotros, a nuestros hermanos, y que nos ayude a hacer luz en este mundo eh, para muchas personas, y que podamos tener también la capacidad de dar aliento, de ser amorosos, de ser, eh, tener esa compasión que tuvo Jesús eh, con nuestros amigos y hermanos y familiares. Gracias, mi Señor, porque tenemos la bendita esperanza y la promesa de que usted vendrá a buscarnos, y que estaremos con usted, y ya nunca más existirá el dolor, la muerte y el sufrimiento que estamos viendo a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, Señor bendito, se lo pedimos y le agradecemos todo. Amén y amén.